este primer domingo del año y estamos de verdad contentos. Desde aquí queremos mandar pues un saludo cariñoso y fraternal y las mejores felicitaciones para este año 2022 para todos los que nos ven por la televisión, y que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga rica y abundantemente a todos. Así que el dibujito o el vídeo de la Pantera Rosa, Guerra en Rosa, que hemos visto hace un momentito, pues ese es el preludio, o ese, digamos, es una pequeña ilustración del mensaje que yo les quería compartir en este precioso domingo, primer domingo del año 2022, y el título del mensaje es ¿Cómo trabajan los demonios? El título es ¿Cómo trabajan los demonios? Y los textos de la Biblia que vamos a considerar en esta mañana están ahí para la edificación de todos y para que todos los puedan estar leyendo. ¿Cómo es que trabajan los demonios, hermanos? Es importante saber cómo es que trabajan los demonios, porque los demonios luchan contra los cristianos y luchan bastante fuerte. Y como cristianos nos interesa mucho conocer las estrategias de los demonios para poderlos vencer y vencerlos en el nombre de Jesús, como no podía ser de otra manera. Amén. Cuando uno sabe cómo es que trabajan los demonios, entonces nos protegemos mejor, mucho mejor, contra los ataques del adversario. Muchas personas han caído bajo la opresión de los demonios y otros han llegado a la posesión demoníaca por no saber cómo es que trabajan los demonios, cómo es que trabajan los malos espíritus, porque trabajan y trabajan sin descanso. Tenemos que estar en guardia 24 horas al día y 365 días al año. Tenemos que estar en guardia, porque si no, el enemigo nos gana la batalla. Hermanos, los demonios trabajan mucho. Y la mejor información del trabajo que hacen los demonios la tenemos en la Biblia, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? En la Biblia se nos enseña la manera de trabajar de los demonios con los casos que están registrados ahí en la palabra. Los demonios hay que decir que son inteligentes y son engañadores y están organizados bajo la jefatura, bajo el liderazgo de Satanás. Satanás es el jefe supremo de las huestes demoníacas. Satanás tiene muchos nombres, tiene muchos títulos. A Satanás se le llama Satanás, se le llama Lucifer, se le llama príncipe de las tinieblas, se le llama diablo, tentador, demonio, adversario, enemigo, se le llama engañador, se le llama padre de mentira, espíritu malo, espíritu maligno y muchísimos otros títulos más se le pueden poner a este ser diabólico. El trabajo que hacen los demonios, hermanos, es muy variado, es multifacético y siempre va dirigido contra el ser humano, porque el diablo nos odia a nosotros a muerte. A mi manera de entender, hay como 3 niveles en los que el diablo y los demonios trabajan en las personas. Es importante que conozcan esas 3 maneras de trabajar, esos 3 niveles en los que el diablo trabaja. Esos 3 niveles son de menor a mayor: influencia, opresión y posesión. De menor a mayor: influencia, opresión y por último posesión. ¿Qué es una persona influenciada por los demonios? Vamos a ver primero el término de la influencia. ¿Qué es una persona influenciada por los demonios? Pues la misma palabra lo explica. Es una persona que recibe influencia en su mente, en sus pensamientos, en su corazón, de todo lo malo y de todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Esa es influencia. Hay muchas personas que se consideran a sí mismos cristianos y están influenciados por malos espíritus en algunas áreas de su vida, o en parte de su vida, o en la totalidad de su vida. Y están influenciados porque le hacen más caso a las sugerencias y a las propuestas de los mismos demonios que a la palabra de Dios. Entonces, unos están muy influenciados, hay personas que están muy influenciadas, otros están un poco influenciadas y otros
pues no están influenciados en ninguna área de su vida, porque en cuanto detectan que el diablo los está influenciando para que hagan algo malo, renuncian, reprenden al diablo y el diablo obviamente se va. El diablo o el demonio no puede poseer o endemoniar a ninguna persona así de repente. Así, de ahora para después, la persona quedó endemoniada. Eso no es así. Es todo un proceso. Todo en la vida es un proceso que lleva su tiempo. Y para que una persona pase de influenciado a oprimido y después a endemoniado, pues eso es un largo proceso. Pero se llega a alcanzar esos 3 niveles. El diablo no puede poseer, no puede endemoniar a ninguna persona así de repente. Todo es un proceso que lleva su tiempo. El primer paso que utiliza Satanás para llegar después a llevar a la persona a la posesión, el primer paso es influenciar y meter pensamientos en la mente y en el corazón. El diablo empieza influenciando en la mente, en el corazón, en los sentimientos de la persona a través del pensamiento, porque el cerebro aquí es donde el enemigo trabaja. Si la persona se deja influenciar voluntariamente por los malos espíritus, por los malos pensamientos que vienen obviamente del diablo, pues esa influencia llegará a su máximo grado. Esto es un proceso que puede durar años, meses, años, depende. Este proceso de influenciar a las personas, en unas personas va más rápido, en otras personas va más lento, en otras personas es un proceso que se termina porque la persona se da cuenta y dice, uy, estoy siendo influenciado por malos pensamientos, estoy siendo influenciado por el demonio. Y entonces esa persona renuncia a todas esas malas influencias y corta de raíz esa mala influencia, y entonces ya el diablo desaparece y volverá dentro de un tiempo otra vez a tratar de influenciar, porque el diablo no ceja, el diablo no para, el diablo siempre, o el demonio siempre está buscando la manera de hacerte tropezar. Pero si lo resistes en el nombre de Jesús y cumpliendo la palabra de Dios, entonces él no tiene parte ni suerte con el creyente. El máximo nivel de influencia se produce cuando la persona toma la decisión de hacer lo malo, ¿verdad? Cuando la persona toma la decisión de hacer lo malo, ahí se pasa de un nivel a otro. Ya se convenció de que debe hacer lo malo. El diablo la estuvo influenciando, y de momento todo eran pensamientos, todo eran influencias, y el diablo seguía ahí insistiendo para que la persona hiciera lo malo, le presentaba argumentos como hemos visto en ese video de la Pantera Rosa, de Guerra en Rosa. El diablo empieza a hablarle para que la persona haga lo malo. Y finalmente, cuando la persona está convencida de hacer lo malo, pasa de los pensamientos a los hechos. En el momento que la persona decide hacer lo malo, en aquello en lo que ha sido influenciado por el diablo, ahí pasa al nivel superior o al nivel medio, es decir, al nivel de opresión. El nivel de opresión está en la Biblia, hermanos, no es un invento mío. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, se cita este nivel. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que dice, oprimidos. Primero el diablo empieza a influenciar, y todos sabemos cómo el diablo hace ese trabajo. Pero después están los oprimidos. Ya la persona oprimida está en un estado peor que la persona que está influenciada. Entonces ahí vemos que hay un nivel medio. Antes de la posesión está la opresión, y antes de la opresión está la influencia. Entonces ahí vemos que el Señor vino para sanar a todos los oprimidos, también a los influenciados y también a los poseídos por el diablo, ¿verdad? Pero como les quiero mostrar esto de que hay como 3 niveles. Primero influencia en los pensamientos, hasta que la persona, ya de tanto que ha sido influenciada, decide hacer lo malo. Entonces ya no es lo mismo estar pensando que estar haciendo lo malo, ¿verdad?
En el nivel de influencia solamente habían pensamientos. No habían malas obras, solamente era un proceso, influenciando, solo eran pensamientos, pero en el nivel de la opresión, entonces ahí ya hay obras malas, malas acciones, ya se pasó de los pensamientos a los malos hechos, a las malas obras. Entonces ha habido un cambio en la persona y ese cambio le da al diablo el derecho de comenzar a oprimir a la persona, porque ya no solamente está pensando, sino que son hechos también. Esto por un lado. También habrá muchas personas que dirán, bueno, los demonios pueden poseer a los cristianos, pueden estar endemoniados los cristianos. Yo pienso que los verdaderos cristianos no pueden estar endemoniados, porque si el Espíritu Santo mora en el corazón del cristiano, el verdadero cristiano no puede estar endemoniado bajo ningún concepto. Ahora, los cristianos de pacotilla, los que son cristianos de nombre, esos sí podrán llegar a estar endemoniados, pueden estar influenciados, oprimidos y por último endemoniados. Los que son de verdad cristianos de estos likes, que no son cristianos que se están tomando las cosas de Dios en serio. Pero si usted es un cristiano que se está tomando las cosas de Dios en serio, los demonios no pueden llegar a poseerle nunca, jamás en la vida, porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. Entonces el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros. Eso no quiere decir que no nos pueda influenciar. Sí que nos puede influenciar, porque ya influenció a Jesucristo y a muchas otras personas. El diablo influencia a todo el mundo. Pero los verdaderos cristianos no pueden estar endemoniados, porque si el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, ¿cómo va a entrar el diablo ahí? No puede. Entra en los que son supuestos cristianos, cristianos de pacotilla, cristianos de nombre. Esos sí podrían llegar a estar influenciados, oprimidos y por último hasta poseídos por los demonios. Hemos dicho que nadie queda endemoniado de un momento a otro. Nadie queda endemoniado de un momento a otro. Eso es un proceso que lleva su tiempo. Primero el demonio comienza a influenciar en la persona con pensamientos, con malos pensamientos, como hacía ahí con el video que vimos antes. Y cuando la persona, después de haber sido muy influenciada, acepta las malas influencias del demonio y comienza a practicar el mal, allí pasa al nivel de opresión, porque ya le está dando derecho legal al diablo. En el nivel de opresión la persona puede estar una temporada. El demonio la oprime y cuanto más la persona peca, más el diablo la oprime. Llegará el momento que la persona le da lugar al diablo o lugar al demonio y entonces puede quedar poseída o puede quedar endemoniada. Ustedes saben, hermanos, que el pecado al diablo le gusta mucho el pecado. El pecado es el alimento para los demonios. Cuando una persona peca y peca y peca, atrae a los demonios. Los demonios vienen a aplaudirle, están contentos de que la persona esté pecando, porque esos son puertas que se abren para que luego el demonio pueda seguir haciendo su trabajo, pueda oprimir y después posteriormente pueda llegar a poseer a la persona. El verdadero cristiano, hermanos, vive en santidad y cuando el demonio comienza a influenciarlo, el cristiano tiene que reprender al demonio en el nombre de Jesucristo y este se va. El diablo puede influenciar a un cristiano con malos pensamientos y con tentaciones. Ya lo hizo con el Señor Jesucristo. Si lo hizo con el Señor Jesucristo, no lo va a hacer contigo y conmigo. Evidentemente, claro que lo va a hacer. El diablo lo hizo con el Señor Jesucristo y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Venga, si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí estaba el diablo tratando de entrar en la mente y en los pensamientos del Señor Jesucristo. Oh, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. También el diablo estaba ahí, lo tentó varias veces al Señor Jesucristo, intentando entrar. ¿Dónde quiere entrar primero el diablo? En la mente, hermano, en la mente. Ahí es donde primero entra, y entra a través de la influencia del pensamiento. El demonio comienza su trabajo influenciando, tentando, invitando a pecar, invitando a que hagas lo malo.
lo continúa en la persona que se ha dejado influenciar, lo continúa llevándolo a la opresión. Cada vez lo oprime más, con visiones demoníacas, con alteraciones nerviosas, con malestar, con ruidos extraños, se le aparecen rostros de personas. Hace unos años aquí llegó una mujer de aquí de Lanzarote y ella venía a la iglesia, comenzó a venir, pero no buscando a Dios, sino buscando el milagro, porque esta mujer estaba en un estado de opresión, estaba en su sano juicio, pero estaba en un estado de opresión impresionante. Ella me contó que a ella se le aparecían en las paredes de la casa, se le aparecían rostros ensangrentados de personas con rostros horribles, y ella tenía unas pesadillas y un malestar en su corazón. Esta mujer, claro, había estado metida en el mundo de la brujería y del pecado y de todo eso, y entonces vino una temporada como unos cuantos domingos pensando que si yo le tocaba con la varita mágica, pues que ella quedaba libre. Pero todos sabemos que no hay varitas mágicas, sino que lo que hay es que renunciar al pecado, porque el pecado es lo que le da derecho legal a los demonios de entrar a oprimir primero y después a llegar a la posesión de una persona. Entonces, esta señora me dijo que se le aparecían rostros de personas ensangrentadas y me contaba cosas espantosas. Después, eso es opresión, ¿verdad? Porque esta persona ya estaba en el nivel medio. Ya no solamente había sido influenciada, sino que ya estaba haciendo cosas malas y entonces ya estaba en el nivel de opresión. Y este nivel es el nivel anterior a la posesión demoníaca. Los demonios también pueden traer enfermedades. Los demonios pueden traer enfermedades. No quiero decir que todas las enfermedades son causadas por los demonios, pero los demonios pueden traer enfermedades. Y si no, léase usted la historia de Job, el libro de Job, vemos cómo Dios le da permiso a Satanás para que traiga una enfermedad, una sarna maligna sobre la vida de Job. Entonces no quiero decir con esto que todas las enfermedades son causadas por los demonios, pero algunas, como el caso de Job y otros, sí que son causadas por los demonios. También nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Entonces, este era, digamos, algo que Dios estaba permitiendo ahí, pero con un buen propósito, ¿verdad? En el caso de Job, era una prueba para demostrarle al diablo que Job era un hombre íntegro, que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el caso de este mensajero de Satanás que abofeteaba al apóstol Pablo, era para que el orgullo no se le subiera a la cabeza al apóstol Pablo por tantas revelaciones y tanto que Dios le había dado. En el caso de una mujer que desde hacía 18 años Satanás la tenía encorvada, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 13 versículo 10 en adelante y veamos lo que dice la palabra del Señor ahí. Este es otro caso de una mujer que estaba enferma, encorvada, precisamente por la acción de los demonios. Lucas capítulo 13 versículo 10 al 16 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué dice que tenía? Espíritu de enfermedad. Era una enfermedad causada por los demonios. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esto era un demonio que la tenía encorvada. No quiere decir que todos los que están encorvados o jorobados es que están endemoniados. Pero esta mujer, el diablo la tenía encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dice que cuando Jesús la vio, verso 12, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal, el jefe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay para que se debe trabajar en estos, pues
venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Estaba enojado porque Jesucristo hizo ese milagro el día de reposo, y eso para el jefe de la sinagoga era un insulto para Dios. Entonces el Señor le respondió al jefe de la sinagoga y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás, mira lo que dice, y cuando el Señor dice o declara algo, eso es palabra de Dios. Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea que esta mujer estaba atada por un espíritu que la tenía encorvada, la tenía jorobada, y esto era también obra de Satanás, obra del diablo. Entonces aquí estamos viendo cómo los demonios pueden traer enfermedades, que pueden ser una prueba como el caso de Job, puede ser un aguijón como en el caso del apóstol Pablo para que no se le suba el orgullo a la cabeza, puede ser una joroba como tenía esta mujer, y pueden ser diversas enfermedades, pero no quiere decir que todas las enfermedades son producidas por los demonios. No todas las enfermedades son causadas por los demonios, algunas son causadas también por una mala alimentación. Si usted tiene una mala alimentación y usted come lo que no debe comer, pues seguramente va a tener problemas en el estómago y en otras partes de su cuerpo. Otras son causadas por accidentes, a lo mejor tuvo un accidente y se rompió la cabeza, o está paralítico, o tiene diferentes problemas a causa de ese accidente que usted tuvo. Otras son causadas por vicios, los que tienen a lo mejor cáncer de pulmones porque han estado fumando mucho. Otras son causadas por la mala vida que ha llevado la persona, y otras son enfermedades hereditarias que las heredó usted de su padre, de su abuelo, de quien sea. Entonces hay muchas razones por las que las enfermedades entran en el cuerpo, y entre esas muchas razones está también el diablo ahí para hacerle daño al ser humano. Otras enfermedades son la consecuencia de trabajos malos. Por ejemplo, había una hermana que le salían llagas en las manos y ay, ore, pastor, porque me salen llagas en las manos, pero eso era consecuencia del trabajo que ella estaba haciendo. Estaba trabajando con productos químicos, y esos productos químicos para pintarle las uñas a las mujeres, pues le tenían todas las manos hinchadas y llenas de llagas. Entonces, claro, es fácil. Oye, pues mira, si ese es el problema, lo que tienes que hacer es dejar de hacer ese trabajo. Hay que investigar, hay que conocer el origen de las enfermedades. Los buenos diagnósticos, hermanos, los buenos diagnósticos llevan a una buena investigación. Si usted quiere diagnosticar exactamente cuál es la causa, cuál es el problema, de dónde viene esa enfermedad, pues usted tiene que investigar. No es dar un diagnóstico así de pronto y corriendo sin haber hecho un examen. No, hay que investigar, hay que averiguar y hay que conocer bien cómo hacen los médicos para detectar una enfermedad. Pues el médico se vale de pruebas, diagnósticos, análisis, radiografías, ecografías y montones de cosas que ellos hacen para detectar la enfermedad. Ellos no te dan un diagnóstico así nada más que tú entres al despacho y digas, no, usted tiene tal problema. No, para el médico poderte decir eso, tiene que hacer una investigación y averiguar. Pues lo mismo tiene que ser en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que analizar la vida de la persona y no podemos andar por ahí dando diagnósticos a la ligera como si fuéramos el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sí que sabe. Él no necesita investigar la vida de nadie porque Él la sabe toda. Entonces, ¿por qué Satanás ataca la mente? ¿Por qué Satanás ataca la mente de las personas? Porque la mente es el campo de trabajo del diablo. El diablo trabaja mucho aquí en la mente, con pensamientos que usted dice, no, eso es una ocurrencia mía. Una ocurrencia que el diablo le ha enviado. Satanás sabe que la mente y los pensamientos están ligados con el alma y con el corazón. Vea lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Dice así la palabra. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda, ¿qué dice?
tu mente, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el diablo sabe que aquí en la mente es donde él puede trabajar. Satanás sabe que la mente, los pensamientos están ligados con el corazón, están ligados con el alma, con los sentimientos. Nosotros tenemos corazón, alma, mente. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Dice, pero lo que sale de la boca cuando usted habla, del corazón sale. Lo que usted tiene en el corazón, eso le sale por la boca. Si lo que le sale por la boca es malo, es porque en el corazón hay algo malo. Si lo que le sale por la boca es bueno, porque en el corazón hay algo bueno. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y un montón de cosas más. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, que Satanás sabe que la mente, allí es donde el diablo le gusta trabajar, enviando pensamientos, y usted puede pensar, no, soy yo, es mi carácter, no, es el diablo que le está incitando, el diablo le está trayendo todos esos pensamientos, y mientras solo sean pensamientos, usted solo está influenciado. Pero cuando usted decide obedecer esos malos pensamientos, entonces usted pasa del nivel de influenciado al nivel de oprimido, porque ya usted está poniendo en práctica el pecado. El diablo sabe que debe controlar tu mente, todo lo que piensas, porque tú actúas por lo que estás pensando. Según lo que estás pensando, eso es lo que vas a llevar después a la práctica. Si Satanás logra controlar tu mente, controlará todo tu cuerpo, controlará tus acciones. Un ejemplo bíblico de una persona influenciada, síganme con mucho cuidado, hermanos, un ejemplo bíblico de una persona influenciada, que no oprimida ni poseída por los demonios, lo tenemos en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. Vamos a Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7, y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tienes esa cara larga? ¿Estás amargado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En el semblante se ve lo que estaba pensando. Él estaba dándole vueltas a la idea de matar a su hermano Abel. Y Dios ve el semblante, y Dios y tú y yo podemos ver el semblante de una persona que perdió la alegría, que ya está amargado o amargada. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, fíjate que Dios le está advirtiendo. Todavía no ha tomado la decisión de matar, todavía no se ha consumado la decisión de matar a Caín. Solamente lo está maquinando en su cabeza. Mira lo bueno que es Dios, que ya le advirtió, dice, cuidado con lo que estás pensando. Vas por mal camino, Caín. Tu rostro lo dice todo. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás amargado con esa cara larga? Si haces lo bueno, dice el verso, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, pues el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás del pecado. Es decir, tú puedes tomar control del pecado. Tú puedes tomar control de tu mente, si quieres. Y si tú quieres dejar que tu mente siga maquinando lo malo, pues entonces atente a las consecuencias
Dice, el pecado a ti será su deseo, es decir, tú puedes controlarlo. Y aquí vemos a Caín. Caín, hermanos, este pasaje de Génesis 4 que nos habla de Caín es un pasaje muy interesante. Caín está pensando mal. Lo correcto que debió haber pensado Caín sería, bueno, pues si mi ofrenda ha sido desagradable, si mi ofrenda no le ha agradado a Dios, en lugar de cogerle odio y resentimiento a mi hermano, porque mi ofrenda es una ofrenda mezquina, voy a darle a Dios, la próxima ofrenda se la voy a dar con excelencia y va a ser mucho mejor, ¿verdad? Porque ese era el problema que él tenía, que la ofrenda de él no agradó a Dios. Y aquí hay un mensaje también poderoso, ¿verdad? Yo no sé si tu ofrenda está agradando a Dios, porque si tú estás agradecido con Dios, le das una buena ofrenda a Dios, le eres fiel y le das tus diezmos al Señor, y eres un cristiano, una cristiana generosa o generoso con Dios, y estás agradecido y dice, bueno, si hasta aquí no lo he hecho, a partir de ahora lo voy a hacer, y este es un buen día. Estamos en el primer domingo del año, buen día para usted decir, bueno, pues si hasta ahora he sido mezquino como lo fue Caín, a partir de ahora me voy a comprometer con mi Dios a darle mis diezmos y a darle mis ofrendas para tomar la Santa Cena con dignidad. Hoy tenemos la Santa Cena. Si tú le estás robando los diezmos al Señor y no le estás dando a Dios lo que a Dios le corresponde, piensa que tu ofrenda no agrada a Dios como no agradó a Dios la ofrenda de Caín. Sé generoso con Dios, sé bueno con Dios, cumple lo que Dios te manda. Así que Caín está maquinando, está pensando, en lugar de decir, oye, pues sí, mira, mi hermano Abel, la verdad es que ha hecho una ofrenda superior a la mía, mucho más generosa, mucho más mejor que la mía en muchos aspectos. Voy a aprender de él. En lugar de cogerle odio a él, voy a aprender de él y voy yo también a ser generoso con Dios como lo ha sido mi hermano Abel. Entonces, Caín le coge celos, le coge envidia a su hermano. En lugar de aprender de él, le coge celos, le coge envidia. Los demonios están influenciando en la mente de Caín. Y Dios lo sabe que los demonios le están influenciando. Caín está en el primer nivel, está siendo influenciado. Todavía no ha pasado a los hechos, pero está siendo influenciado. Y miren lo bueno que es Dios. Dios le advierte, mira, ahí está en el versículo 7, dice, si bien hicieres, Caín, ¿qué pasa contigo que ya perdiste la alegría de la vida? Ya no estás contento, estás amargado, ¿qué es lo que está pasando contigo? Si tú haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si haces lo malo, pues el pecado está ahí a la puerta, pero con todo tú podrás dominar el pecado. Pero Caín estaba ensañado y su rostro mostraba realmente que estaba amargado y que tenía un odio tremendo hacia su hermano Abel. Decayó su semblante, dice en el verso 5. Ya no tenía alegría, estaba amargado, estaba siempre con la cara larga. Cuando una persona está amargada, eso se le nota en el rostro. Si está feliz con el Señor, sonríe, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, y muestra una sonrisa y amabilidad con la gente. Pero si tiene algún pecado o algo, lo que sea, en el rostro se le ve, está amargado, cabizbajo, con el ceño fruncido y mira un poco así amargado, no es capaz de decir gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, sino que está absorto, pensando siempre en lo malo. Caín estaba odiando a su hermano y sigue maquinando en su cabeza matarlo. A pesar de que Dios le advierte y dice, cuidado Caín, cuidado, ¿qué pasa contigo? Que ya perdiste la alegría de la vida, estás amargado, ten cuidado con esos pensamientos. Todo está en la cabeza, todo está en el corazón. Caín puede frenar ese sentimiento o ese mal deseo. Pero ¿qué pasa con Caín? Que él deja que ese mal deseo, que ese mal propósito, que esos celos y que esa rabia lo lleven a cometer el crimen que estaba maquinando en la cabeza. Y Caín sigue dándole oportunidad a los malos pensamientos. Los malos pensamientos siguen echando raíces en el corazón de Caín. El mal deseo, hermanos, los malos pensamientos son como
como un embarazo, como el embarazo de una mujer. Al principio no se nota que está embarazada, pero cuando el tiempo va pasando se le va viendo crecer la barriguita hasta que se produce el parto. Así son los malos pensamientos, están ahí, no se ven, pero poco a poco se están desarrollando hasta que la persona pasa de los pensamientos a las obras, a los hechos. Entonces, ese es el proceso. Cuando una persona decide hacer lo malo, le está dando derecho legal a los demonios. Repito, cuando una persona decide hacer lo malo después de haber estado influenciado o influenciada, entonces le está dando derecho a los demonios, porque ya pasa de los pensamientos al pecado. En la medida que la persona hace lo malo, estará más oprimido o menos oprimido por el diablo. Todavía esa persona no está endemoniada, pero sí está oprimida. Siente que alguien le persigue. Hemos visto casos de personas que están oprimidas, que ya dejaron de pensar y están haciendo lo malo en alguna área de su vida. Y entonces sienten que alguien les persigue, tienen miedos, tienen pesadillas en la noche, no duermen en paz, no duermen tranquilos, se le aparecen rostros de personas endemoniadas, esa persona está asustada, está nerviosa, sospecha que alguien le va a coger o sospecha que le va a ocurrir algo malo. Esa opresión, perdió la alegría, perdió el gozo, perdió la felicidad, perdió el buen pensamiento y ahora está pensando lo malo, y hasta que lo hace, como le pasó a Caín. En este nivel de opresión, la persona oprimida, puede renunciar a seguir haciendo o a seguir pensando y haciendo lo malo. Y cuando la persona decide dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, pues entonces le quita el derecho legal que tienen los demonios de oprimirle. Los demonios saben a quién oprimir y a quién no oprimir. Los demonios saben cuándo tienen derecho a oprimir a una persona y los demonios también saben cuándo no tienen derecho a oprimir a una persona. Si, por ejemplo, a mi vida viene un demonio a oprimirme, yo le planto cara al demonio y le digo, ¿con qué derecho vienes a oprimirme? ¿Con qué derecho vienes a oprimirme? No tienes ningún derecho de oprimirme. Y echo fuera al demonio en el nombre de Jesús y el demonio se tiene que ir porque no tiene derecho legal. No estoy pecando, entonces no tiene derecho legal para oprimirme. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo estoy robando? ¿Qué pasaría si yo estoy mintiendo? ¿Qué pasaría si yo estoy odiando o siendo injusto con los demás? ¿Qué pasaría si yo odio como le pasaba a Caín? ¿Qué pasaría si yo estoy adulterando, fornicando o haciendo algo malo? Entonces le estoy dando derecho legal a los demonios para que me opriman, para que me amarguen la vida. El demonio en esos casos tiene el derecho de oprimir a la persona, de asustarla, de alterarle el sueño con pesadilla, de amargar la vida de la persona con malos pensamientos. Y el demonio no se marchará, aunque la persona diga, te reprendo, demonio, fuera, malo. El demonio dice, ¿qué? Me voy a ir si tú me estás dando cobijo, tú me estás dando alimento, tú estás poniendo en práctica los pensamientos que yo te he metido en la mente y en el corazón. No me voy. Y tú lo reprendes en el nombre de Jesús y el demonio sigue ahí y sigue. ¿Por qué? Porque tiene derecho legal y el derecho legal lo tiene porque estás pensando mal y porque estás ya poniendo en práctica las sugerencias y las propuestas que el diablo te había hecho con anterioridad. En este nivel de la opresión, la persona oprimida está en su sano juicio. Todavía la persona está en su sano juicio. Es decir, todavía puede tomar sus propias decisiones libremente antes de llegar a la posesión. Porque cuando llega a la posesión ya su mente queda anulada completamente. Antes de llegar a estar poseída o endemoniada, la persona tiene todavía, en ese nivel de la opresión, tiene todavía el derecho y la libertad, porque su mente no está anulada, puede renunciar y puede echar fuera todos esos malos pensamientos y renunciar a las malas obras que está haciendo y entonces queda liberada.
Cuando el demonio tiene cogida la mente de una persona, eso se llama endemoniado. Endemoniado o posesión demoníaca, y la persona no puede tomar decisiones porque está enajenado, tiene la mente controlada completamente al 100% por Satanás. Ese es el último y más grave de los tres niveles de influencia, de opresión y de posesión. En la Biblia vemos varias clases de endemoniados. El endemoniado más espectacular que vemos en la Biblia es el endemoniado gadareno, que está en el Evangelio según San Lucas. Ustedes ya saben a quién me refiero. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. Dice que rompía los grillos, dice la palabra de Dios, los grillos y las cadenas con las que le ataban, él los rompía como si fueran hilos de esos fáciles de romper. También este hombre vivía en los sepulcros, en el cementerio. Este hombre era el terror de la comarca. Todo el mundo estaba asustado y huían de él. Además estaba desnudo y andaba dando gritos por los montes. Evidentemente no hay que ser muy sabio para saber que ese hombre estaba bien endemoniado. Ya él no podía pensar, Satanás tenía controlada la mente. Ese es el estado de endemoniado. Y otro caso espectacular lo vemos en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29, otro caso de persona endemoniada. Así que si nosotros queremos estudiar sobre el trabajo que hacen los demonios, evidentemente no podemos ir a otras fuentes, tenemos que ir a la Biblia, que es la palabra de Dios. En Marcos 9, 14 dice, 14 al 29 dice, cuando llegó la noche, estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, un alboroto, una discusión allí. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí con este alboroto, con esta discusión? Dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa. Fíjate los problemas que tenía este chico. Estaba mudo, estaba sordo también, lo dice más adelante. Donde quiera que le toma, le sacude. El demonio sacude al muchacho, echa espumarajos por la boca, cruje los dientes, se va secando, se va consumiendo, se va quedando cada vez más flaco. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos por la boca. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, fíjate que el padre le está diciendo, si tú puedes hacer algo, échanos una mano. Pero Jesús le dice al padre, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Tienes que dejar la incredulidad. Si quieres que Dios obre un milagro en tu vida, tienes que dejar la incredulidad. Porque a veces hay gente que son incrédulas y no creen en los milagros del Señor. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, claro que sí creo, pero ayúdame porque tengo problemas con la incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. No solamente era mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Lo intentamos, pero el demonio no se iba, ¿verdad? Claro, faltaban cosas,
faltaba pues que los discípulos estuvieran en ayuno y en oración. Ya lo dijo Jesucristo en el verso 29, Él les dijo, es que este género, esta clase de demonios, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, aquí vemos diferentes casos. Aquí vemos cómo el demonio trabajaba en la persona que lo tenía. Estaba sordo, estaba mudo, lo sacudía con violencia, echaba espumarajos por la boca, crujía los dientes, rechinaba los dientes, se iba secando, el demonio le echaba en el fuego, le echaba en el agua, echaba espumarajos por la boca, los ojos se le ponían en blanco y tantas cosas que son los síntomas de una persona endemoniada. En casos así es evidente que cualquier persona tenía que admitir que este hombre estaba endemoniado. A simple vista se podía ver. Pero a veces, hermanos, a veces pueden haber demonios en una persona que están muy bien ocultos. A veces pueden haber demonios en una persona que están muy bien ocultos y la persona que tiene el demonio puede dar apariencia de normalidad. Parece que está normal ese hombre o esa mujer, pero tiene un mal espíritu dentro. Y este es el caso que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Aquí vemos una mujer que parecía normal. Veamos Hechos 16, del 16 al 19, dice así. Aconteció que mientras íbamos, esto era ya bajo el ministerio del apóstol Pablo, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué es lo que tenía esta muchacha? Espíritu de adivinación, pero ella seguramente parecía una mujer normal, no estaba revolcándose por el suelo, ni rechinaba los dientes como los otros endemoniados. Era una mujer que en apariencia era normal, pero tenía un espíritu de adivinación, la cual, dice, daba gran ganancia a sus amos, a los dueños de ella, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, miren lo que decía esta mujer, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y al otro día lo mismo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y dice el verso 18 que esto lo hacía por muchos días. Por muchos días lo estaba haciendo, no solamente un día o dos, sino a lo mejor llevaba ya 8, 10, 12 días, quién sabe. Dice que lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Tremendo esto, ¿verdad? Era evidente que ese mal espíritu que había dentro de esa mujer quería atacar al apóstol Pablo y a la gente, quería atacarlo y quería meterle al apóstol Pablo el espíritu de grandeza, el espíritu de orgullo, el espíritu de la vanagloria, porque lo que ella decía era halagüeño, lo que ella decía era muy interesante, lo que ella decía era una verdad pero con un mal propósito. La verdad es que Pablo era un siervo del Dios Altísimo, pero ¿qué es lo que pretendía esta mujer con esas declaraciones que día tras día las hacía detrás del apóstol Pablo? Pues lo que pretendía, pues serían varias cosas. Primero, pretendería meterle el orgullo al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo dijera, oh, yo sí que soy el gran apóstol del Señor, yo tengo poder, yo. También es evidente que ese mal espíritu que había dentro de esa mujer quería atacar al apóstol Pablo y quería meterle el orgullo, y Pablo detectó el mal espíritu que había en esa mujer, y Pablo, como tenía discernimiento de espíritu, reprendió al mal espíritu y ese mal espíritu se fue. Pero esta clase de demonios son muy sutiles, son muy astutos, son muy inteligentes y con facilidad se disfrazan de profetas de Dios o de profetisas de Dios. Como esta era una mujer, pues era una profetisa de Dios, supuesta profetisa de Dios. Era del diablo, pero aparentaba ser de Dios porque lo que decía iba a favor del apóstol Pablo. Sin que la persona que tiene un mal espíritu pierda su sano juicio. Yo creo que esta mujer estaba en su sano juicio, pero tenía un espíritu de adivinación. Es evidente
que las lisonjas, las alabanzas que cada día este espíritu malo pronunciaba por la boca de esta mujer iban dirigidas o a exaltar al apóstol Pablo para que fuera orgulloso, o también iban dirigidas hacia la gente que le seguía para que la gente dijera: oh, este es un siervo de Dios, este es un Dios, hay que adorar al apóstol Pablo, hay que adorarlo porque esto es un Dios que bajó del cielo. ¿Me entiende? O sea que fíjate, una verdad con un mal propósito, lo que intentaba esta mujer que también estaba endemoniada o poseída por un espíritu. Por eso digo, hermanos, que para hacer un buen diagnóstico y saber si una persona está influenciada, está oprimida o está poseída y endemoniada, hay que estudiar y conocer bien la vida de esa persona, hay que conocer su historial completo. Entonces, esas tres influencias, quiero que repitan conmigo: influenciado, oprimido y poseído. Influenciado, oprimido y poseído. Esos son como tres niveles que los podemos ver ahí en la Biblia, y de menor a mayor. Influenciado primero, luego oprimido cuando la persona ya pasa de los pensamientos a los hechos, entonces ya le da derecho legal al demonio para oprimirlo, y el demonio lo oprime como oprimía a Caín, hasta que Caín llegó a consumar lo que estaba pensando. Entonces, si vuelve a seguir pecando y cometiendo todo tipo de pecados, finalmente llegará a quedar endemoniado. Los demonios no tienen un cuerpo como nosotros los humanos, pero si un demonio toma posesión de un cuerpo, del cuerpo de una persona, puede hacer mucho más daño que si está fuera del cuerpo. Vemos nosotros que cuando Cristo le da permiso a los demonios que estaban en el Gadareno que se metieran en los cerdos se precipitaron por un despeñadero y cayeron al mar. Cuando el demonio estaba dentro del endemoniado, ¿cómo estaba ese hombre? Pues era el terror de la comarca, desnudo, durmiendo en los cementerios, dando gritos y alaridos por ahí. Ve lo que hace un demonio cuando está dentro de una persona, hace el trabajo dañino que hace, se multiplica, mientras que si está fuera de la persona no le puede hacer tanto daño. También los demonios pueden entrar, como saben, en los animales, como sucedió con el rebaño de cerdos que se precipitó en el mar, en Gadara. También hay otra cosa que quería decir con respecto a los demonios, porque muchas veces hemos visto personas atando demonios. Lo de atar demonios es una falsa doctrina. Los demonios se les echa fuera en el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice, Marcos 16, 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre atarán demonios, dice. Echarán, no dice atarán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No hay nada en la Biblia que ordene atar demonios. Sí se nos dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Hay algunos pasajes en el Evangelio según San Mateo donde se habla de atar y desatar. Pero en esos pasajes que están en Mateo 16, 19 y en en Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18, en esos pasajes no se refiere a los demonios. Es verdad que ahí se habla de atar y desatar, pero ahí no se refiere a los demonios, ahí se refiere a las personas, ¿verdad? Y si no, el que quiera estudiarlo, pues que lea bien el contexto para que vea que eso se refiere al orden dentro de la iglesia. Atar a una persona es, en ese pasaje de Mateo, es incorporarla a la iglesia, integrarla en la iglesia. Desatarlo significa echarlo fuera de la iglesia. Eso es lo que significan esos pasajes de Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18. Entonces, atar es integrarlo y desatarlo es echarlo fuera de la iglesia, porque está a lo mejor como algunos fornicando con su propia madrastra, como hay un caso en Primera de Corintios. Entonces, no tenga nada que ver con la brujería, hermano.
no tenga nada que ver con la magia blanca, con la magia negra, con la astrología, con la adivinación, con el hipnotismo, con los horóscopos, no tenga nada que ver con la levitación, con ciencias ocultas, con misas negras, con masonería. Todo lo que es del diablo, apártelo de usted, porque detrás de todas esas artes demoníacas están los demonios, que son, por cierto, muy inteligentes. Los demonios son siervos de Satanás y Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, si Satanás miente, los demonios mienten también. El pecado de rebeldía, el orgullo, la testarudez, son sentimientos, son emociones a las que cada uno de nosotros le puede dar rechazo o le puede dar aprobación. Si usted rechaza los malos sentimientos, los malos pensamientos, usted está yendo por el buen camino. Si usted acepta el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la terquedad, la testarudez, entonces usted está dándole parte a los demonios. Porque si usted aprueba eso, usted está atrayendo malos espíritus a su alrededor. Y esos malos espíritus te van a seguir atacando, y de influenciado pasarás a oprimido. Y si bajo el estado de oprimido sigues practicando el pecado, pues te llevará a la posesión. Así que ese es el orden. Influencia primero, opresión después y finalmente endemoniado o poseído. Pues este ha sido el mensaje que tenía para compartir con ustedes en este día.